a esta hora volvemos sobre el tema que nos preocupa en estos momentos en el mundo, lo que está pasando con el coronavirus, los cambios que ha tenido el comportamiento de este virus y lo que puede venir en adelante con el desarrollo posible o no de una vacuna. Para eso saludamos al doctor Adolfo García Sastre. Él es director del Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Doctor García Sastre, sáqueme de una duda, usted hace parte de ese grupo de colaboradores que por parte de España están armando como un grupo para desarrollar la vacuna de manera conjunta con Estados Unidos. Sí, hay distintos laboratorios que están intentando desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus. Nuestro laboratorio también está involucrado en esos esfuerzos y es cuestión de probar distintas aproximaciones, distintas estrategias y ver qué es lo que se puede obtener lo más rápidamente posible para poder hacer un impacto en lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Bueno, pues justamente quería que me aclarara ese primer punto para que nos contara cómo va entonces el desarrollo de una vacuna. Sí, pues ya como le decía, no es solo mi grupo, pero hay distintos grupos y son vacunas que están basadas en estrategias que es fácil que produzcan una buena respuesta inmune. Se basan en expresar sobre todo la proteína de superficie del virus, que es la que, si es parada con anticuerpos, pararía la infección. Y nuestro grupo en concreto está colaborando con un grupo en España para intentar desarrollar una vacuna de virus vivos atenuada que podría ser usada o directamente como vacuna de virus vivos atenuada o que podría ser usada para ser crecida sin ningún problema de los trabajadores que consigan la enfermedad y inactivarla y ponerla de nuevo como una vacuna ahora inactivada para parar la enfermedad. Doctor García Sastre, ¿y qué tan cerca estamos de poder tener este resultado final, de poder afirmar tenemos la vacuna? Sí, el principal problema que hay con respecto a la rapidez con la que se puede conseguir una vacuna no es tanto el desarrollarla preclínicamente, sino luego lo que se necesita demostrar clínicamente para estar seguro si la vacuna no da lugar a efectos secundarios y si es efectiva. Y por mucho rapidez que se ponga en conseguir algo así, es muy difícil tener una vacuna preparada para ser administrada en menos de 6 meses. Los ensayos clínicos duran por lo menos 2 meses o 3 meses y los ensayos preclínicos duran por lo menos también 3 meses. Entonces eso da lugar a que no sea difícil poder desarrollar una vacuna pues con rapidez, con mucha rapidez, no como en un mes o unas semanas. Uh-huh. Doctor Adolfo García Sastre, ¿ha cambiado en todo este tiempo que el coronavirus lleva haciendo de las suyas por el mundo su comportamiento, ese comportamiento que ustedes los científicos habían logrado ya identificar como una característica propia del virus, ha mutado en algo? No, el virus está evolucionando un poquito, ¿no? Adquiere mutaciones, pero no parece que haya cambiado el comportamiento. Y bueno, pues ya vimos desde el principio del brote que iba a ser muy difícil contenerlo y ahora mismo están saliendo brotes por todos los países en forma de bolsillos, ¿no? de sitios donde de repente aparece el virus y eso va a ser muy difícil poderlo contener. Entonces lo más probable que ocurra es que el virus al final pase a ser un virus pandémico, que se infecte mucha gente, no solo... O sea, ahora mismo las medidas de cuarentena lo que pueden hacer es retrasar el número de casos que hay y en lugar de que pasen durante solamente 2 semanas, que pasen a lo mejor durante 2 meses todo el número de casos infectados, que eso siempre va a ayudar a que no haya un colapso hospitalario. Sí. Pero es muy difícil ahora mismo contenerlo por medidas de cuarentena. Ya digo, lo que funcionaría en las medidas de cuarentena es en retrasarlo y en hacer que los casos sean más pausados en lugar de ocurrir todos en una semana. Hemos escuchado hablar en estos días alrededor del tema del coronavirus, de una posible vacuna, el término paciente cero. Doctor García Sastre, cuéntenos qué significa esto y por qué es tan importante encontrar ese paciente cero. Bueno, el paciente cero lo que viene a decir es la epidemiología que ocurre en el virus, ¿no? Si se sabe, por ejemplo, en un país o en el principio
cuál es el primer paciente, el paciente cero, que dio lugar a la primera infección, a partir de la cual el virus se fue a expandir, pues podemos saber cómo es el virus del paciente cero, podemos saber mucho mejor cómo el virus está evolucionando, porque es el primer virus que saltó a humanos, y también podemos saber un poco mejor si el virus está cambiando, si el paciente cero tuvo muy pocas infecciones al principio y luego el virus empezó a hacerse más infeccioso, o si no. O sea, el paciente cero da información sobre el desarrollo de todos estos casos que han ocurrido. ¿El tiempo de incubación del virus ha cambiado? Porque ahora se está hablando de 27 días. Inicialmente nos habían dicho que tardaba en incubarse 14 días. No, el virus no ha cambiado. Es lo que cambia un poco es la información, ¿no? Según uno ve el número de casos y se tiene ya más certeza de qué es lo que está ocurriendo, porque se captura el número de casos. A lo mejor en algunos casos se captura la infección mucho antes de lo que se había capturado antes. Pues eso puede cambiar siempre un poquito el tiempo de incubación, el número de infectados, así como los casos más severos, cuál es la proporción de casos severos o la proporción de muertes que ocasiona. Esos números van a ir cambiando, pero no es porque el virus esté cambiando, sino porque existe información más correcta, con más datos, que da lugar a que los números sean más seguros. Doctor, Todos estos números son una probabilidad en ellos, no son completamente seguros. Doctor, pero entonces, según eso que usted nos está diciendo, por precaución, esas cuarentenas deberían ser un poco mayor a 14 días. Se lo pregunto porque nosotros estamos esperando que esta noche lleguen los colombianos repatriados de Wuhan y se ha hablado de 14 días que estarían ellos en aislamiento. ¿Deberían permanecer por precaución más de 14 días aislados? Yo creo que si se tiene buen diagnóstico, en 14 días se debería ver ya el virus en esas personas. Pero eso depende de tener buenas técnicas de diagnóstico. Si uno espera síntomas, a lo mejor empiezan a desarrollarse en algunos casos, a partir de los 14 días. Pero si se desarrollan a partir de los 14 días, el diagnóstico hubiese sido posible y sin síntomas antes de los 14 días. Entonces todo depende de qué medidas tengan. Si hay un buen método diagnóstico y se diagnostica a las personas, se toman muestras cada día durante 14 días, yo creo que 14 días es un número más que suficiente como para poder saber si alguien ha sido infectado, con un buen diagnóstico. Doctor García Sastre, saludos. Aquí en Bogotá se va a enviar en cuarentena a quienes vienen de Wuhan en un lugar más o menos céntrico que está máximo a 200 metros de donde va a haber personas circulando, población flotante de un centro de rendimiento. ¿Esto podría ser un riesgo para aquellas personas que van a trabajar frecuentemente allí, así no tengan contacto directo con quienes están en la cuarentena? Bueno, hay dos formas de hacer cuarentena, ¿no? Y todo depende un poco de también la responsabilidad que tengan las personas, que son los casos probables. La otra forma de hacer cuarentena es que las personas vayan a su casa y se encierren voluntariamente en su casa, intenten salir cuanto menos posible, pedir cosas por teléfono para poder seguir ahí y, bueno, tener también un apoyo para que puedan tener sus necesidades cubiertas dentro de casa, ¿no? Y eso depende, si eso es así, depende de la responsabilidad de las personas que hacen esa cuarentena, ¿no? Pero la otra forma es eso, enterrarlos en un sitio en el que se sepa dónde están y tenerlos de ese modo. Nada es 100% efectivo y, como ya decía, el virus va a brotar en tantos sitios que al final las medidas estas de cuarentena lo único que van a hacer es retrasar, hacer que los casos ocurran de un modo mucho más pausado, que es importante también, pero no van a poder contener el virus. Doctor García Sastre, las personas que adquieren este virus, algunas de estas personas la pueden propagar de una manera más fácil que otras, ¿o eso no se da? Sí, siempre hay casos eso se vio muy bien con SARS y parece que también hay casos que empiezan a ser vistos con este nuevo SARS-2 de lo que se llaman superpropagadores, que son personas que por alguna razón son capaces de echar más virus al ambiente y dar lugar a que infecten más personas que lo típico que normalmente ocurre, que es entre 2 y 3 personas, lo que una persona infectada es capaz de infectar.
Esos se llaman superpropagadores, pueden infectar entre 10 a 20 personas y bueno, eso puede ocurrir, pero no se sabe cuál es la causa de ello, no se sabe por qué algunas personas, que no son todas, son una proporción pequeña, son superpropagadores, no se sabe. Doctor, sobre esa misma línea le quería hacer una pregunta adicional, porque siempre habíamos pensado que el virus se importaba, es decir, era el resultado de haber estado en entornos o en países o con personas que estaban como en los focos del coronavirus. Pero aquí tengo una noticia que dice que detectaron un caso de coronavirus en California que podría no estar vinculado con un viaje al exterior. ¿Cómo se explica eso? Bueno, el virus ha sido importado. Todos los casos que hay fuera de China son casos importados. La cosa es si uno encuentra el primer caso, el del paciente cero, como decíamos antes, que fue el que vino de China y que inició el brote, o antes de que inicie un brote de propagación, o si ha venido una persona infectada que nadie se ha dado cuenta y que ha empezado a propagar el virus, que no ha habido dentro de las personas que ha propagado síntomas demasiado fáciles de ver, no han sido síntomas severos, y eso ha hecho lugar a que esas personas que han sido infectadas no hayan ido al hospital para ser diagnosticadas, y esas personas han vuelto a propagar a otra persona. Y al final se pierde la conexión que hay entre cómo el que al final es diagnosticado. Es difícil volver a poder mostrar qué es lo que ocurrió, con qué persona le infectó a la que le infectó, y llegar al paciente cero, el primero que llegó desde China infectado. O desde otro país que de nuevo vuelve a China como el foco de infección. Pero al final todos los focos de infección vinieron de China. Lo que pasa es que, bueno, después de mucho, puede ser que el que se encuentra así haya sido después de muchos pases, y es difícil reconstruir la historia. Pues bien, doctor Adolfo García Sastre, escuchar estas voces realmente autorizadas y conocedoras del tema siempre resulta oportuno y ayuda en esta labor que nosotros queremos cumplir aquí, de informar en un momento en el que a veces hace que el pánico cunda entre las personas. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Le recordamos, él es el director del Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes de la Escuela del Monte Sinaí en Nueva York, y además uno de estos científicos que se encuentra en este momento trabajando seriamente en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Gracias y buen día. Bueno, gracias.